Buenas noches, nos encontramos en Nezahualcóyotl, Estado de México, hoy 7 de mayo del año 2023. Mi nombre es Nayeli García Mendoza, estudiante de Antropología de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y responsable de esta investigación. El día de hoy voy a entrevistar al señor Humberto García Lugo, quien tiene 72 años y se encuentra pensionado. Señor Humberto García Lugo, ¿está usted de acuerdo con que la siguiente entrevista sea grabada? Sí, totalmente. Gracias. ¿Autoriza usted el uso de esta entrevista para su difusión con fines académicos y de investigación? Sí. Gracias. En esta entrevista vamos a conocer la experiencia personal del señor Humberto sobre cómo fue haber vivido un hecho histórico como lo fue el Festival de Avándaro. Pues bien, comencemos. ¿Qué es lo que más recuerda del Festival de Avándaro, señor Humberto? La fecha, ¿Cuál fue la fecha? que sería el 11 de septiembre de 1971. Recuerdo con quién fui, con otros dos amigos. ¿Sí? ¿Cómo se Mm, llamaban? Recuerdo también este, la euforia que teníamos todos por ir a un festival de ese tamaño. Ujú. Sabíamos que en México, y sabemos hasta la fecha, que hay buenos grupos musicales y personalmente creí que a partir de esa fecha iba a resurgir el rock nacional, un rock propio de los mexicanos. Tenía mucha confianza en los grupos, felicitaciones por ellos. Eh, Creo que finalmente este festival fue como una especie de trampa. Se nos Ujú. hizo creer que se nos daba libertad y a la mera hora era como un truco para reprimir a la juventud. Se prohibieron la música, las tocadas, como se les llamaba, lugares donde se tocaba este tipo de música. Ya no hubo programas de radio, se vino hacia abajo esa confianza que había entre los grupos, entre la gente. Hicieron todo un teatro en el periódico, en el radio, en los medios de difusión para hacer quedar mal a la juventud, para achacarle drogadicción, eh, alborotos, no sé, se le hizo culpable de muchas cosas a la juventud de ese tiempo. Ujú. Personalmente es lo que creo. Ajá. ¿Recuerda cómo llegó? Sí, tuvimos que ir hasta la Merced y de ahí tomar un camión hacia allá, hasta hacia Valle de Bravo, Ujú. hacia Valle de Bravo. El, Incluso con estos camiones ya los había puesto el gobierno. ¿Por qué cree eso? Porque ya con tiempo se hablaba de eso, que este festival le llamaron Festival de Rock y Ruedas, Ujú. y porque había, aparte del rock, iba a haber unas carreras de automóviles Ujú. y el festival se llamó Festival de Rock y Ruedas. Los autobuses parece que el mismo gobierno los puso. Eh, Se nos dio facilidades para ir, pero digo, ya Les estaba todo ya orquestado, amañado para hacer Ujú. quedar mal a la juventud, hacer quedar mal a los grupos,
grupos de rock de ese momento. ¿Y usted realmente lo veía así? ¿O realmente usted cómo veía a la juventud en ese momento? ¿Qué era lo que hacían en el festival? Sí, sí vi, por ejemplo, lo que se buscaba en ese momento, que queríamos ser alguien más, como les decíamos, más alivianados, que estábamos preparados como para un tipo de festival de esta magnitud. Tal vez sea también una copia de otros festivales en otros lugares, pero pues este era el nuestro, eran nuestros grupos. No hubo grupos extranjeros, sino hubo grupos nacionales con su propia música y, y nosotros éramos los que pues íbamos expectantes a ver qué es lo que se podía aprender incluso sobre este festival, que yo en lo personal yo tenía mucha confianza en que México iba a resurgir musicalmente, eh, iba a encontrar su propio rock. ¿Cuántos años tenía usted cuando fue el festival? 21 años. Ujú. ¿Y sus amigos, cómo se llamaban? Mm, ¿Qué hizo con sé que es ellos? uno es Antonio y otro Roberto, me parece. Aunque ya no, pues ya no los he visto. Volvimos a tener contacto otra vez cuando se terminó el Festival de Avándaro. Parece que iban a hacer otro parecido con los mismos grupos. Y, dijeron que iba a hacerse en Puebla, en Valsequillo, Puebla. Ujú. Y, y fuimos para allá, pero ahora esta vez los camiones fueron interceptados por el ejército. Ahora ya no dejaron llegar al lugar donde se iba a hacer este segundo festival, que según iban a ir los mismos grupos y pues como que se iba a repetir el Avándaro, nada más que esta vez iba a ser en Puebla. Llegamos cerca del festival, pero dijeron los del camión, hasta aquí ya no nos permiten llegar, aquí tiene que bajarse y por sí que regresarse porque el festival ya no va a haber, ya lo prohibieron, ya el ejército está bloqueando las carreteras, los lugares para llegar y ya no se puede ir. Y tuvimos que regresar otra vez desilusionados, cabizbajos, pensativos, pero pues creo que alegres porque pues éramos jóvenes como todos los jóvenes, creo que fuimos Ujú. alegres en ese tiempo. ¿Recuerda qué grupos tocaron? Sí, desde los Duk Duks, el, el Three Souls, Bandido, Tequila, eh, pues sí, siento, era una docena de grupos que pues ya se perdieron en la memoria de los que estuvimos ahí. Ujú. ¿Y cómo iban vestidos? ¿Recuerda cómo se vistieron para esa ocasión? Sí, creo que la vestimenta es informal, eh, creo que no interesaba en ese momento la vestimenta, importaba el ser humano, queríamos en el tiempo de los hippies, en el tiempo de que estaba la moda, la psicodelia, pues éramos tratar de ver más por el ser humano que por la vestimenta. Ujú.
¿Recuerda qué alimentos eran los que había en ese momento, que consumieron ustedes? ¿Había bebidas? Mm, Era una especie de bosque. Cuando llegamos ahí fue caminar mucho. Vi llanuras, vi bosque, una vegetación. El, el entarimado, el lugar donde se estaba tocando, era de una altura tal vez de un poste, unos 12 metros de altura. Eh, Vimos torres a los lados, muchas casitas de campaña, de hules, de material improvisado, casitas improvisadas, porque era pues una llanura. Incluso a mí se me hizo algo feo contra la naturaleza, porque con tal de hacer esas casitas, esas casitas improvisadas, se cortó vegetación, se hizo mucha basura. eh, no había lugares que vendieran exactamente bebidas o comidas, teníamos que llevar algo porque era el campo libre, no hubo nada, incluso pensábamos que podríamos comprar algo de droga o algo eh, para estar en ambiente, y no encontramos, que cada quien llevaba lo que podía, cada quien se drogaba como pudo, y y nadie se metió con otros. Era una libertad completa, se puede decir. Sí, vi muchos muchachos desnudos, mujeres, o que se subieron la mayoría a las torres donde había bocinas, y se movían de un lugar a otro con riesgo de caer esas torres, porque era mucha la gente que subía a esos lugares, esas torres improvisadas, y, y allí la música siguió. No nos quedamos porque antes, como a las 5 de la mañana, pensamos que ya era mejor ir a buscar un transporte para poder regresar, y ya no terminamos de ver el festival. Tratamos de mejor ir a buscar los camiones, apartar un lugar, porque no era ir sentados, era ir hasta incluso arriba de los camiones, como pudiéramos, bien completamente llenos. ¿Sí? Estaba seguro que llegando a México iba a haber el que eran buenas las noticias que decían, pero encontré que el periódico y que todo lo que se habló era para degradar a la juventud, para degradar a los grupos. ¿Por qué nos dieron permiso? El mismo gobierno los dio, el mismo gobierno hizo esos anuncios, y luego a la mera hora les sirvió para coartar la libertad de las personas, eh, pues para hablar mal, y pues hacer una degeneración de las cosas. ¿Y qué tipo de drogas consumían en el festival? En creo que hasta la fecha es muy lo más barato que tenemos en México, que es tiner, marihuana, hasta gasolina. Son productos pobres, inhalantes. eh, Se usaba mucho el pegol para zapatos. eh, es lo que Ujú, sí, como sí, pobres podíamos consumir. sí. ¿Y cuánto duró el festival?
Estaba programado, me parece, creo de las 7 de la noche a las 7 de la mañana, pero no estuvimos todo el festival, no lo, Sí, sí. no, no lo terminamos. Ujú. Se regresó Pero sí, antes, serían dice. unas 12 horas de 7 a 7. A ya cuando llegábamos ya había música, pero no había grupos arriba, nada más eran por bocinas, era música, nada Ajá, más. sí, sí. Y luego ya los grupos empezaron, sí, como a las 7 de la noche más o menos, a salir ya grupos en vivo. Y en ese momento no hubo represión, No, ¿no? no hubo, nunca vi un policía, alguien que estuviera vigilando algo. No, todos tenían libertad de hacer lo que querían, ir a donde fuera, a donde quisieran. Y no, nunca vi una vigilancia, una represión de alguien, de algo. No. Pues le voy a pedir si gusta mostrarnos su libro, Un, una dónde lo revista que compró. compré y que trae más o menos los principales grupos que en ese momento estaban de moda y que casi todo el mundo conoce. Eh, Sabemos quiénes son: Javier Batis, los Duk Duks, Nahuatl, el Peace and Love, el Ritual, Bandido y tantos grupos que en ese momento había, que pues era una forma de ver a estos grupos. ¿Ese es el boleto Un boleto, este es el boleto que compramos para ir a Puebla y que nunca Ah, hubo festival, Interceptar. nomás es el Sí, boleto sí. de ida, ya de regreso, que se regresara cada quien como pudiera, pero Ah, este es sí. el boleto que avala que pagamos para ir a Puebla, a Valsequillo, Puebla, Ajá, y sí, ya sí. no hubo festival. Y el de Avándaro ya no lo conservó. No, no conservé ese boleto que, ¿Cuánto costaba? ya no recuerdo, ya No, no. pues tantos años tiene que ya no, ya mi memoria no llega a eso. Sí. ¿Y dónde lo compró? El de Avándaro. Eh, Teníamos que comprar el boleto para ir hasta Valle de Bravo. Y ya llegando allí, ya nos Ujú. decían los choferes: váyanse por donde va toda la gente. Era mucha gente que iba en fila, y dices: pues ahí donde vayan aquellos, váyanse, yo hasta aquí ya llegué y hasta aquí los dejo. Entonces bajarse del camión y seguir a la gente, nada más, era sin rumbo a donde la gente nos llevara, y que se oía música, nomás era oír y ir siguiendo la música y llegar y ver que pues era un lugar a campo abierto y que había muchas casas de campaña, muchas casitas improvisadas con hules y pues con lo que se podía para atajarse, que estuvo lloviendo. La gente corrió mucho a la especie de bosque y a traer ramas, a traer cómo cubrirse del agua, de la lluvia. Y es lo que tal vez no me gustó, que en ese momento se haya eh, sacrificado algo de naturaleza. Sentía que iba como contra la ideología de ese momento. Sí, sí, porque estábamos a favor de la no contaminación, de no tocar el agua, de estar a favor de la naturaleza, pero pues se metió la mayoría hacia el bosque a traer ramas, a hacer casitas y ver a un basurero. A otro día pues era un basurero, mucho hule, y algo que pues a mí ya eso no me gustó. Ujú. ¿Cuántas personas aproximadamente eran? Eh,
según este libro, fueron como 200,000, pero que fueron por lo menos más de 100,000 personas. Se calcula que fueron 200,000 personas. Sí, pues la mayoría pues éramos jóvenes, tal vez desde 15 a 30 años, hombres y mujeres. Y usted dice que sintió que después de que acabó el festival hubo como estas críticas, ¿no? Sí, Negativas. sí. ¿Vio usted algunas positivas o qué vio de positivo después del festival? ¿Cuál fue el lado bueno? El lado bueno sigue siendo el rock and roll. El lado bueno sigue siendo el rock and roll. Y pues, que a partir de que pues, lleva muchos años, creo que no ha fallecido, no se ha acabado. Creo que este ritmo pues continúa, sigue siendo aceptado. Y, y pues que llevo en la memoria pues un festival que no voy a olvidar. Y en este sentido, que es algo que nunca va a olvidar, eh, ¿por qué? ¿Qué significó para usted haber estado ahí? Pues ser parte de pues un movimiento que no pensé que fuera a ser tan grande. Ya había ido como muchas veces, más como cada semana, a, a los hoyos funky, como le llaman, a los lugares donde tocaban este tipo de música, y no había visto nunca tanta gente reunida como ese día en Avándaro. Pensar que pues éramos muchos, que no somos unos cuantos, que el rock and roll pues era bastante fuerte, que ahora todavía extraño a esos personajes que hablaban de amor y paz y que digo, ¿dónde estarán tantos que fuimos? ¿A dónde está tanto amor y paz que ahora tanta falta hace? Ucrania, Rusia, hacen falta que ahora esos grupos vayan a esos lugares. Sí, sabemos que existen y que tienen peso. Creo que es necesario que hagan más nuestros rock and rolleros por, eh, por ese amor y paz que en ese momento se sentía. Y ya como últimos comentarios, ¿qué le gustaría decir? O bueno, finalmente, digamos, esto que acaba de decir es su reflexión de usted Sí, o hay algo más que quiera externar. son reflexiones personales que no todos van a estar también de acuerdo. Eh, sí creo que deberían de juntarse estos grupos que en estos momentos nos hicieron felices y siguen haciéndonos para buscar un mejor mundo, un mundo donde se percibía que iba a estar de amor y de paz, de tranquilidad, de no contaminación, un mundo que ya echamos a perder, un mundo que todos quisiéramos un automóvil, pero estos automóviles ya echaron a perder nuestro mundo con tanto smog, con tanta gasolina quemada, con tanto jabón, con tanta espuma, con tanto plástico en los ríos, en los mares, que pues acabamos por extinguirnos a nosotros mismos, ahogarnos en nuestra propia suciedad. Y ya por último, ¿cómo, bueno, en la actualidad, cómo usted ve ese pasado, cómo lo recuerda, qué siente al recordar ese momento? Ah, sí, exacto.
es parte de mi vida, parte de mi juventud, cuando estaba completamente joven. Pues es una parte de muy, cuando no me dolía nada, no, no tenía problemas físicos, económicos, creo que siempre ha habido y los he tenido, pero pues hemos salido adelante. Sí, eran otras épocas donde pues otros tipos de gobierno, donde nadie tenía derecho a decir nada, porque era callado, porque solamente había un partido que nos dirigía a todos, que más bien no es gobernar, sino que estuvimos bajo una mafia. Y pues creo que es todo lo que puedo decir. Ok. Le agradezco mucho que haya querido apoyarme con esta entrevista y nuevamente, señor Humberto, le voy a preguntar si está usted de acuerdo con que esta entrevista que acabamos de grabar pueda ser usada y difundida para fines educativos, académicos y de investigación. Claro que sí, con toda confianza. Reciban mi autorización. Ajá. No, creo que esa mi opinión, no creo que concuerde con todos, la opinión de todos, pero personalmente eso es lo que creo. Okay. Sí, gracias a ustedes. Muchas gracias. Buenas Hasta noches. luego y gracias.